La globalización está provocando un obsesivo afán de identidad que va a provocar muchos enfrentamientos. Nuestras cabezas se mundializan, pero nuestros corazones se localizan. José Antonio Marina. En el presente video se abordarán los principales acontecimientos históricos que formaron la economía mundial contemporánea y la globalización de este sistema hasta la actualidad, lo que podemos dividir en 5 fases. La fase 1, comprendida en el siglo XV, que abarca los años de 1401 a 1500, inició en 1942 con la llegada de la flota liderada por Cristóbal Colón, Martín Alonso Pinzón y Vicente Yanez, en representación del reino de Isabel I, Fernando de Castilla y Aragón, hacia el descubrimiento de América, arraigando estos en la isla de Guanani, actual San Salvador, las Bahamas. Este acontecimiento marcó el inicio de un proceso de conquista y la colonización de América, permitiéndole a España expandirse al Nuevo Mundo y fortalecer su imperio, trayendo consigo consecuencias para los pueblos nativos de América. Se da un saqueo y explotación de los recursos naturales del Nuevo Mundo, y es aquí donde las pautas del origen del mercantilismo a fines del siglo XV e inicios del siglo XVI. El mercantilismo era una doctrina económica que cifraba la riqueza nacional de metales preciosos, incluidos el oro y la plata. Su objetivo era contribuir a la valoración de la monarca a través de medios económicos, y todo esto lo lograron a través de la explotación de indígenas y el robo de sus tierras y enfermedades que trajeron. Posteriormente, la fase 2, comprendida en el siglo XVI y siglo XVII, que abarca los años de 1501 a 1700, se ubica en el periodo de la conquista y colonización de América, explotando los factores de productivos básicos, expansión invasiva del pensamiento de forma de vida europeo en las tierras vírgenes americanas, la explotación de la riqueza de los pueblos americanos hacia la España. Asimismo, para Cristóbal Colón, la pimienta era una especie de mucho valor, siendo el valor de una bolsita de una especie superior a la vida de una persona, según relataba en una de las cartas para reinado, lo cual escribió desde Jamaica. La corona española se quedaba con muy poco, ya que brindaba las embarcaciones de oro y plata a los barqueros alemanes, genoveses, flamencos y españoles. Esta hipoteca era porque la corona costeaba templos para la Iglesia Católica y la aristocracia, despilfarraba el dinero, creando como secuencia una metrópoli empobrecida. Fase 3, comprendida en el siglo XVIII, que abarca los años de 1701 a 1800. En esta fase se da un renacimiento del pensamiento, descubrimientos científicos, el arte, en toda su expresión vuelve a florecer. El mercantilismo quiebra como doctrina económica y surge la idea de una economía libre. En el siglo de las luces cambió la historia por completo, revolucionando la ciencia, el arte y la política, inspirada en su confianza por la razón humana. Las personas en la ilustración creen que el mundo es una gran estructura mecánica y la ciencia puede explicar su funcionamiento. Dentro de los pensadores que más destacan se encuentran Montesquieu, Voltaire y Rousseau. La ilustración se caracteriza por libertad de pensamiento. Los individuos pueden pensar y expresarse libremente. Actitud crítica ante el absolutismo, la división del poder propuesta por Montesquieu y laicismo respecto a la religión que profesa cada persona. Por otro lado, el liberalismo económico. En el año 1723 surge el liberalismo económico en Gran Bretaña, con las ideas del economista Adam Smith, quien propone que es más beneficioso para la economía no tener intervención estatal, la acumulación de capital y división del trabajo. Los postulados de Smith hacen funcional al capitalismo, permitiéndole así a los británicos promover estas ideas y aumentar su hegemonía, como vemos más adelante. Revolución industrial. Surge en Inglaterra. Esta revolución es en la cual la humanidad pasó de una forma de producción agrícola a una producción industrial. Uno de los factores socioeconómicos que influyeron fue que Inglaterra disfrutaba de una situación de abundancia de capitales, dada su supremacía comercial. El control del comercio con las colonias dio lugar a un proceso de concentración de capitales en manos de algunos empresarios. Fueron importantes las fortunas que tuvieron su origen en el comercio de productores como el té, tabaco o incluso los esclavos. Algunas consecuencias son mecanismos de trabajo y grandes fábricas, crecimiento de las ciudades y éxodo rural. La Revolución Francesa es un movimiento histórico que engloba lo político, económico, y social y militar, donde se abolió la monarquía y aquellos impuestos injustos que poseían las clases más bajas, estas desigualdades económicas y sociales. Dichas diferencias generan dicho movimiento, del cual se da un cambio y un surgimiento de estos derechos o normas. Los grandes beneficiarios de estos cambios fueron quienes lo habían provocado, los burgueses. Esta posición de bienes, los libres condicionamientos señoriales da cabida a que cualquier francés económicamente independiente fuese un electo y un posible miembro del gobierno del Estado, un ciudadano. La revolución da un origen a una decadencia del comercio e industria, debido a la falta de medios de producción como el surgimiento de trabas aduanas internas que dificultan el intercambio comercial.
donde se unían a tales causas los reducidos salarios como la falta de libertad para la agricultura, la industria y el comercio, un excesivo derroche del dinero fiscal en el sostenimiento principalmente de la corte de Versalles. Fase 4. Comprendida en el siglo XIX, abarca los años de 1801 a 1900. En los años de 1815 a 1918 se da la hegemonía británica en el desarrollo del sistema capitalista, extendiéndose por todo el mundo. Fue un factor que convirtió a Gran Bretaña en una hegemonía en el siglo XIX. Sus condiciones de producción promovían su riqueza y acumulación de poder, aunque, al igual que otros países del mundo, los británicos establecieron imperios mediante la conquista y colonización. Su principal herramienta fue el comercio. La expansión del imperio permitió a Gran Bretaña lograr un tremendo desarrollo económico. El mejor momento fue cuando perdieron su colonia norteamericana, que formaba parte de Estados Unidos. Pero su estatus e intercambios comerciales en Asia y África lo convirtieron en el país más poderoso en ese momento. Esta hegemonía declinó con la Primera Guerra Mundial. Aunque Gran Bretaña fue uno de los vencedores, fue respaldada gradualmente por una nueva potencia mundial, Estados Unidos. Décadas más tarde, con la Segunda Guerra Mundial, este cambio de poder se consideró. A lo largo del siglo XIX, el legado de Karl Marx ha sido sumamente importante para el pensamiento económico, denunciada con aquello la esencia injusta e ilegítima del sistema económico capitalista. Mostraba el capitalismo como un proceso permanente, en el cual el dinero se acumula y se reinventa una y otra vez. Sin embargo, para Karl Marx, el capitalismo estaba abocado a hundirse por sus propias contradicciones internas, lo que daría paso al socialismo y a su máximo objetivo, la emancipación global del hombre. Como dato extra, El Capital es el libro de las ciencias sociales más citado y mayormente traducido para ser compartido alrededor del mundo por distintos países. La popularización del consumo de opio mostró serios problemas para China. Gran Bretaña era el principal socio comercial de los mercaderes Hong. La Compañía de las Indias Orientales, fundada por los británicos, inició de inmediato negocios con China, a representar la salida más natural para las mercancías indias. Sin embargo, las rivalidades entre las dos potencias surgieron desde el primer día. Los ingleses querían acceder al mercado chino para equilibrar su balanza comercial, pero la diplomacia no resulta efectiva. Tras los fracasos de comercios británicos, presionaron al gobierno de su país para que forzara a los chinos a abrirse a los productos de Gran Bretaña. Para lograrlo, recurren al tráfico de opio. El origen de la segunda parte inicia en un barco de dueños chinos, que había sido registrado en Hong Kong, en posesión de los británicos, y era sospechoso de piratería y contrabando. 12 sujetos chinos fueron arrestados y apresados. Este hecho fue conocido como el incidente de Larrow. Los oficiales británicos pidieron la liberación de los navegantes, afirmando que el barco había sido recientemente registrado por británicos, pero estaba protegido bajo el Tratado de Nanking. Había una insignia británica y los soldados de King habían insultado a la bandera. Más tarde, Inglaterra toma las represalias, donde invita a varias naciones a confrontar a China, desde donde Francia se unió a la acción británica en contra de China, provocada por la ejecución de misioneros franceses y británicos. Fisiocracia corriente, una economía muy popular que surgió en 1750, gracias a las aportaciones y el pensamiento del economista francés François Quesnay, consiguiendo un notable impacto dentro de la sociedad francesa. El liberalismo del siglo XIX fue una corriente filosófica, política y económica que promovió la libertad del ser humano, su igualdad política, jurídica y la búsqueda del proceso material de los pueblos. Siendo un siglo muy globalizado, tanto en lo económico como en la tecnología y ciencia, se puede ver el alto contraste de la disputa de estas potencias por un poderío, tanto en lo territorial como en el libre mercado, sin dejar atrás las disputas comerciales por las cuales generó fuertes confrontaciones por él y en el mercado. Fuentes de materias primas, también aquellas luchas por nuevos territorios donde obtendrán beneficios que generaría una acumulación de capital, pero generaría a su vez una fuerte crisis global. Surgieron luchas por aquellos mercados como lo es el marítimo por parte de Alemania, para garantizar el aprovechamiento de materias primas a su industria. Hundió barcos de diversas nacionalidades, por ejemplo, Lusitania. Este hecho fue tomado como pretexto para intervención militar de los Estados Unidos en la guerra. Las consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial fueron el fin de los regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón y su reemplazo por sistemas políticos más democráticos. La emergencia de Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias mundiales. La guerra en Europa llegó a su fin en mayo de 1945, cuando las fuerzas aliadas ocuparon Berlín y consiguieron la rendición de Alemania. Luego del subsidio de Hitler, en Oriente el conflicto bélico finalizó en septiembre, luego de que los Estados Unidos arrojaran bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki,
Y así es como todos los acontecimientos ocurridos durante las 5 fases ya antes mencionadas han permitido al capitalismo globalizarse, atravesando una serie de cambios que lo ha llevado hasta la actualidad y como el sistema económico predominante del planeta.